Pero un estudio de mercado, para que sea óptimo hoy en día, tiene que pasar por 3 grandes etapas, ¿no? La primera, que es analizar el mercado, es decir, toda la competencia, qué es oferta, cuántas unidades hay, qué se desplaza, por qué se desplaza. A veces creemos que el gobierno no tiene datos, están muy cañones. O sea, todo está medido. Todo está medido. Busca la mejor vocación para el terreno. ¿Y qué tienes que encontrar? Datos sociodemográficos, en competencia activa, en crecimiento poblacional. Creo que no tampoco viene un pico de subida importante, pero sí creo que se mantiene lo último que ha subido, y va a haber una variación en ventas de un... Hola, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a Un Café con Mayaquín, una plática inmobiliaria acompañada de un café, en la que tenemos conversaciones reales con expertas y expertos del sector inmobiliario. En el episodio de hoy tenemos como invitado a Cristian Canto. Cristian es analista de datos especializado en el sector inmobiliario. Es un verdadero experto en ayudar a desarrolladores y a sus proyectos a generar, analizar tanta información como es posible, y así puedan ellos tomar las mejores decisiones. Con Cristian platicamos acerca de lo que hace su empresa, Uno Consulting, de su metodología de trabajo, de la manera en la que definen y miden a posibles compradores para cada proyecto, de las diferentes experiencias que han tenido a lo largo de su historia, del ciclo económico del sector inmobiliario de Yucatán, de lo que viene en Valladolid como un polo súper interesante a analizar, y de muchas cosas más. Como siempre, espero que disfruten el episodio, que se queden con algo relevante del sector inmobiliario de Yucatán, que no se olviden de compartir y darle like a nuestro canal de YouTube y de Spotify, que con esto nos permiten llegar a más personas y se los vamos a agradecer, generando más contenido de valor para que sigan conociendo el sector inmobiliario. Además, te invitamos a seguirnos en Instagram y en TikTok como Un Café con Mayaquín, para que estén enterados de los próximos episodios y siempre tengan a la mano los momentos más relevantes de cada conversación. Y aprovecho el comercial para invitarte a que compres mi libro, El ABC Inmobiliario, lo que no puedes no saber. Una guía para que brindes un servicio completo y profesional en cada etapa de la comercialización de una propiedad. Ahora sí, les dejo con el episodio. Don Cristian Canto, muy bienvenido a Un Café con Mayaquín, amigo. Me da mucho gusto tenerte, me da mucho gusto platicar contigo. Ya tuve el honor de estar platicando contigo y te decía que nos quedamos cortos en tiempo, así que no me quedo con las ganas de continuar esas buenas conversaciones. Nada, al contrario, gracias amigo, gracias por la invitación, devolver un poquito la visita y pues echarle un rato al chisme que nos quedó pendiente la última vez, ¿no? Al chisme inmobiliario, todo lo que está pasando en este mercado, ¿no? Ya viste que hay un podcast que se llama Chismecito Corporativo. Bueno, vamos a cambiarlo ahora. Chismecito inmobiliario. Sí, exacto. El café normalmente va de la mano del chismecito, así que por lo menos es un chismecito serio. Oye, amigo, me gustaría empezar con entender un poquito qué haces. Estás muy metido en todo el tema de análisis de mercados. Sí. No lo quiero limitar a eso, pero típicamente para empezar a contextualizar nuestra conversación, tienes esta empresa, Uno Consulting, me parece que de las mejores empresas, por no decir que es la mejor, que hoy está haciendo este análisis de data, Cristian, y generando información para desarrolladores, para inmobiliarios, ¿no? Para el mercado en general. Entonces, cuéntanos un poquito qué haces. Nada, de entrada, muchas gracias por las flores. Somos una empresa que nació de la necesidad de regionalizar nuestro sector inmobiliario. Yo nací aquí, crecí aquí, pero me fui a México y quise entender qué hacían las grandes empresas y cómo veían las cosas. Y aparte, las grandes inversiones venían de ahí, y de alguna forma era una combinación de dineros, tanto del local como de allá. Correcto. Somos una empresa que prácticamente nace en Mérida, hace ya 9 años, el próximo año es nuestro 10º, ya un ratote, que analizamos los mercados inmobiliarios, no solo del sureste, sino prácticamente toda la República, y tratamos de asesorar al desarrollador inmobiliario. ¿A qué nos referimos a asesorar? Pues muchas veces desde el ámbito desde la parte de mercado, cuál es el producto ideal, pero también desde la estructura del modelo de negocios, es decir, cuánto tiene que entrar, cuándo tiene que salir, en qué etapas, y la financiación de sus proyectos, es decir, cuánto tengo que meter, de dónde va a salir ese capital y de qué forma lo vas a meter, ¿no? Entonces prácticamente nos metemos desde las entrañas de cómo defino el producto, cómo estructura el modelo de negocio de cuánto tengo que vender y en cuánto tiempo tengo que vender, y hasta cuánto necesitas meter de lana. De capital. Y nosotros tenemos algunos socios que nos ayudan a poder meter ese capital.
Cada día está más complejo porque todo el mundo quiere dinero. Claro. Pero no todos los proyectos están hoy al ritmo de poder tener dinero, ¿no? O sea, digamos que puedes hacer un traje a la medida de alguna forma para el desarrollador. Me gustaría entender así un poquito más desmenuzado cómo es esta parte de definición de producto. Si puedes irme llevando como en el proceso hasta entender, porque si no estoy mal ahorita al final me estás planteando que también tienen alguna especie de brazo de inversión de capital. Sí, correcto. No es nuestro, no es propio, claro. Lo hacemos a través de otros mecanismos, pero digamos que se puede volver parte de el tener eso con ustedes. Lo más claro es que no desarrollamos, ¿no? Ese es el primer punto, porque generalmente es, no, yo no desarrollo, puedo asesorar al desarrollador dentro de las etapas y dentro de sus comités, pero no soy el desarrollador. Pero en la parte inicial, que es prácticamente todos los preoperativos, que es entender el mercado, lo que hacemos es un análisis de mercado como cualquier persona haría. ¿Cuál es la diferencia? Que entendemos nuestra región y entendemos mucho los datos, y nosotros levantamos nuestros propios datos y lo vamos levantando con mucha frecuencia. Pero un estudio de mercado, para que sea óptimo hoy en día, tiene que pasar por 3 grandes etapas, ¿no? La primera, que es analizar el mercado, es decir, toda la competencia, qué es oferta, cuántas unidades hay, qué se desplaza, por qué se desplaza, y entender esa parte de la oferta. Después la parte 2, que es entender la demanda, es decir, quién consume, por qué lo consume, por qué se está consumiendo, qué tipo de consumidor es, de dónde está viniendo, o sea, realmente por qué es el motivo de compra, es entender. Y después de esas 2 partes viene la mezcla que nosotros hacemos, y hacemos la definición de producto, entendiendo qué está pasando en el mercado, de qué se está desplazando, dónde está la parte más competitiva, encontrar ese gap donde nosotros podemos generar un producto y definirlo de acuerdo a esas características que el mercado podría estar faltando, ¿no? Oye, hoy no creo que falten departamentos de 80 metros cuadrados en la zona norte de Mérida y sobre todo en Temozón. ¿Será? No sé, me quedo con las dudas. Particularmente en Temozón, quizá hay espacio para 20 proyectos más. Exacto. Entonces, tratamos de buscar, oye, qué productos nos están generando. También entender nuestro cliente. Oye, es un desarrollador que puede generar un producto de muy alto perfil, pero que puede estar mucho tiempo con un ritmo de ventas muy lento. O sea, es que no, este producto realmente no va a la capacidad de este cliente. Desarrollador particular, sí, claro. Totalmente. Hoy venimos todos veníamos de una escuela muy agringada, y al final partimos de eso, oye, el mercado meta, tus DINGs, o sea, todo así. Prácticamente definirlo en base al hábito de consumo está bien. Era algo que en Estados Unidos funcionó, nosotros empezamos a funcionar porque estamos como 10 o 15 años retrasados en etapas de vida de las personas, más que en tecnología. Más que en un mercado, claro. No, más que tecnología y mercado, es las etapas de vida de las personas. Son un país más viejo, somos un país más joven, y eso es lo que cambia las perspectivas de las personas. Sí. Y como latinos somos más apegados. Entonces, eso de DINGs y parejas jóvenes y prácticamente empty nesters y, pues, no sé, güey, ya sabes, todos los conceptos que se han generado. ¿Qué tenemos ahí? Sí funcionaban, y hace 3 años todos empezó a dejar de funcionar porque nuestro mercado, sobre todo en nuestras zonas, Riviera Maya y sureste, pues ser un mercado mucho más especulativo. ¿A qué me refiero? Que es más inversionista, es más de compro, espero, volteo, o sea, tenemos la cultura de dárselo al hijo, a la hija, o sea, tenemos ese proceso, ¿no? Entonces, entender que hemos regresado al back to basics de cuánto cuesta y cuánto da y cuánto puedo obtener y cuánto puedo rentar, es lo que nos hemos olvidado de poder atender, ¿no? Pero regresando al punto yo creo que hay que cumplir los 3 puntos en la parte esencial, que es la parte de nosotros nos encargamos y lo que más hacemos día a día, que es definir el mejor producto en el mercado de acuerdo a características, zona, ubicación y todo el proyecto, como te decía. La parte 2, que es prácticamente estructurar financieramente el proyecto, hacemos una proforma en la cual el día 1 necesitas tanto, el mes 2 cuántos ingresos tienes, es decir, cuánto dinero entra de tus ventas, cuánto ingresos necesitas apalancado o de socios o de capital o de crédito puente, y prácticamente decir en qué mes, en el mes 1, en el mes 15, cuándo empieza tu obra, prácticamente hacer esa corrida financiera donde sí tengas el ritmo real de lo que estás proyectando, porque realmente cuando hacemos corridas financieras estacional, que me toca ver todavía muchísimas con desarrolladores grandes, dices, oye, pero en el mes 12, ¿cuánto dinero vas a necesitar porque vas a arrancar obra? O sea, todo ese tipo de situaciones. Claro. Y te encuentras con muchos errores, ¿no? Oye, pues, tus preventas representan el 80% de tu capacidad de pago, y pero si por lo máximo vas a cobrar el 30% y diferido, o sea, ¿cómo
¿Cómo y vas si a vendes todo en preventa, sí, ¿no? Claro, exacto. sí hemos comentado. Entonces, prácticamente nos dedicamos a definir ese modelo de negocios. Oye, y de entrada ver si es rentable, güey, porque nos hemos especializado en decir, ¿sabes qué, güey? No da, cabrón. O sea, para que haga un producto, para que te haga un producto en el cual te vas a estrellar y me vas a mentar la madre y pues, yo gané 200,000 pesos, 400,000 pesos, tú perdiste 20, 50 millones. Entonces, claro, no hay ni siquiera proporción en el riesgo, ni la parte moral, ¿no? Entender esa parte. Y generalmente cuando nos involucramos prácticamente en toda esta parte, a veces nos dicen, oye, necesito lanita. Y decimos, oye, pues entiendo tu proyecto, está bien estructurado, probablemente podemos llegar a este banco o a este banco, o hay tal family office en tal ciudad y pueden proyectarte, darte tanto, o pues, hay 2 que 3 inversionistas, te los puedo presentar y vamos a ver si llegamos a un buen puerto con ellos, ¿no? Hemos hecho otras cosas como estar metidos en marketing, que al final dijimos que nos dimos cuenta de lo complejo que llega a ser y estar. Y otras cosas que nos toca hacer es prácticamente estar como un oyente en la mesa directiva de los desarrolladores, o sea, de ver desde fuera cómo va su proceso y cómo va, y ir coachándolos hasta donde es posible, ¿no? Porque al final es compleja esa parte. Oye, amigo, o sea, me llama la atención entender un poco que no solo haces el análisis de mercado, ¿no? O sea, digamos que de ahí parte todo. ¿Sería correcto decir que de allá parte todo? Sí, de hecho, a veces llegas y hay productos definidos con arquitectura y le digo, güey, ¿quién se le ocurrió? No, pues es que me gustó, yo me gustaría tener y güey, ¿quién nos va a comprar? O sea, claro, realmente todo nace de ahí, ¿no? ¿Cómo defines? Entiendo que es un proceso. De entrada, decir que es un proceso. Sí. Porque es un proceso como tal, no solo usando la palabra, sino entendiendo que es una serie de actividades, ¿no? Pero así de manera breve, ¿qué tipo de esfuerzos haces o cómo buscas entender a quién compra? Porque quién vende típicamente puede ser un poquito más sencillo, ¿no? Pero a veces el quién compra, ¿cómo buscas definir esto? Es la parte más compleja, o sea, la parte más compleja en un análisis. Y el que te diga lo contrario está mintiendo. Pues, o sea, totalmente. A nosotros nos ha costado. Veníamos de una metodología muy Harvard donde todo era muy simplificado. Hoy metimos tecnología y la tecnología nos ha ayudado. Pero al final, en nuestros mercados en el sureste, específicamente hablando del sureste, y quiero hacer esta analogía, para nosotros existen 2 tipos de ciudades. Una ciudad es como Mérida o como Cancún o como Playa del Carmen. Todo el producto que generan de inmobiliario no lo consumen ellos, lo consumen hacia afuera. Y le llamamos que es una ciudad hacia afuera. Y si tú vas a una ciudad como Guadalajara, como Monterrey, prácticamente el 90% del producto que generan se consume internamente. Y es una ciudad que va hacia adentro, o sea, que va hacia su propia metrópoli. Entonces, tienes que entender y separar estas 2 ciudades. Una vez entendiendo esas 2 ciudades, para poder definir tu mercado, la tecnología está mucho más apegada hoy en día a las ciudades que consumen todo interno. Porque tiene que ver con tráficos, niveles socioeconómicos de zona, cómo se comporta la persona, hacia dónde va. Y una ciudad como Mérida, que es todo el consumo se hace afuera, lo que tienes que analizar es qué se está desplazando y por qué se está desplazando. Es decir, está bien el que vende, pero ¿qué tipo de unidad desplazó? 1 o 2 recámaras. Formas de pago, temporalidades de entrega. Exactamente. En principales ubicaciones, en qué zona se ha desplazado más el tipo de producto, qué tipo de unidad se ha desplazado más en este tipo de zona. Prácticamente, sí nos toca analizar cuáles son los vuelos con más frecuencia, cuáles sí llegan llenos, cuáles no llegan llenos, prácticamente. O sea, sí tienes que meterte a definir ese tipo de situaciones que a lo mejor en un estudio de mercado la gente no entiende. ¿Tú cómo llegaste a eso? Porque tengo que analizar de atrás. Hoy a nosotros nos gusta hacer estudios mucho más claros, o sea, no 500 hojas, 100 hojas, 80 hojas, 60 hojas, donde te pueda entender y cualquier persona que esté sentada frente a la lámina la pueda entender. Es decir, antes, siempre nos ha tocado que llega un inversionista, que llega la mamá de alguien porque es la dueña de la tierra. Entonces, si yo no le puedo explicar a ella, no hice nada. No hiciste, claro. No hice nada. Entonces, todo ese contexto que tienes que analizar, muchas veces hablamos de nuestra ciudad como una ciudad muy próspera. Y lo es, gracias a Dios lo es. Pero hoy seguimos viviendo prácticamente del 60 al 80% de lo que nosotros vivimos es el comercio al por menor, es decir, transaccional. Y tienes que medir qué gente está yendo a las plazas a comprar, qué tipo de producto está comprando. O sea, tienes que analizar prácticamente cuáles son las horas pico y de qué zonas están poblándose. Ahí entiendes prácticamente cuál es la demanda real. Oye, ¿sí están llegando a Monterrey? Sí, pero cuando hay migración, tú sabes que primero llega el que más puede.
Claro. Después llega el que quiere invertir y el que empieza a crecer en la ciudad. Y después tiene que llegar la mano de obra porque esa gente va a hacer falta, ¿no? Y todos tienen derecho a aspirar a algo mejor. Sin duda. Y gracias a Dios nuestra ciudad te ofrece eso mejor. Y al final nos sigue llegando el mismo nivel socioeconómico del producto. Entonces también tienes que analizar eso. Oye, si la demanda de crecimiento en Cauquel está haciendo 300 veces por ciento, que no sé, vamos a decirlo, oye, en Temozón, pues sí, es obvio, ¿no? Es natural que el nivel socioeconómico no llegue ahí. Oye, ¿por qué estoy generando 300 veces más producto en Temozón y no en Cauquel, ¿no? Ya ahí entramos a partes de negocios del desarrollador, pero al final sí es parte de lo que tienes que analizar, ¿no? Por lo menos tendrías que entender que en un tema estadístico, sí, ¿no? La probabilidad de éxito en Cauquel, sin meterte a las aristas, porque a mí una de las respuestas que me viene a la mente de inmediato es, sí, pero hoy desarrollar el Cauquel, ¿no? A un costo razonable y asequible, pues tiene un reto porque la tierra ha subido también muy desequilibradamente, ¿no? Pero me llama la atención también lo profundo que te vas hacia atrás. O sea, esto viene de un razonamiento lógico, Cristian, o viene de una metodología, porque ahorita lo mencionas, ¿no? Que trabajabas con una metodología que se desarrolló en Harvard, ¿no? Y entiendo que hay otras estructuras que has ido aprendiendo a lo largo de todo este tiempo, pero entender de dónde vienen los vuelos es algo que me parece completamente sensato y lógico. Ahora, no sé si es algo común, no lo había yo escuchado, desde allá viene mi curiosidad de entenderlo. Todas las consultoras a nivel nacional, que si hay 20, 15, creo que habemos bien registradas, habremos 15, ni siquiera existe una asociación, no existe nada. Okay. Tampoco hay nada que nos certifica. También me gusta ser claro, o sea, oye, ¿qué certifica? Nadie. Nosotros hace 2 años, en el 2023, ganamos un premio por la Universidad de Business School de Harvard por el modelo de negocio que ellos desarrollaron, que es prácticamente cómo implementar el desarrollo inmobiliario. Es decir, el desarrollo inmobiliario integral. Es un modelo de Business School de Harvard que se creó hace 30 años, bro. O sea, no lo creé yo. Sí, claro. No lo creó ni los güeyes de Monterrey. Un güey de Monterrey lo trajo, lo tropicalizó. Todos dijimos, wow, de ahí funciona. Se dieron cuenta las empresas de color naranja, las de negro, las que tienen una escala. O sea, todas esas se dieron cuenta y dijeron, chingón. De ahí fuimos todos trabajando dentro del mismo sector con unas personas y aprendimos esa metodología. Y esa metodología lo que te dice prácticamente es: busca la mejor vocación para el terreno. ¿Y qué tienes que encontrar? Datos sociodemográficos, en competencia activa, en crecimiento poblacional, ejes de circulación de las calles, en equipamiento social, o sea, todo lo que conlleva el crecimiento de una ciudad, como analizarías el crecimiento de una ciudad y lo que sea. A veces se analiza para hacer todos los fraccionamientos y nuevas partes de la ciudad. Pero en ese entonces no existía la tecnología que hoy tenemos. Hoy tenemos data science. Entonces todos los datos que metes te generan un patrón y te generan un ritmo. Y hoy tenemos celulares que antes no teníamos. Claro. Hoy con los celulares se pagan puertos de APIs y analizas cuántos autos han pasado por esta calle y te dicen, han pasado 100,000 autos en el día de hoy y tu hora pico es de 5 a 6 de la tarde. Y obviamente no es lo mismo el güey que trae iPhone y el que trae Android. Y también dentro de Android hay ciertas gamas. Y yo puedo analizar prácticamente si tú fuiste al Starbucks de García Lavín o si tú fuiste al Starbucks en Avenida Cámara de Comercio, ¿no? Entonces, esa persona frecuenta los dos mismos lugares. Y además va a un restaurante en zona norte, pero nunca en su vida se ha parado en ningún restaurante en Pensiones. Entonces, todo eso ya se va analizando. Se va haciendo una marca de datos. Entrando en eso, empiezas a analizar las corridas de aviones, qué compañías llegan, y sí es fundamental la compañía que traslada el personal porque el ticket es completamente diferente. Hoy van cambiando un poquito las compañías, hemos pasado un deterioro en las aerolíneas, pero sigue siendo un factor en cuántos vuelos llegan y sobre todo los horarios. En horarios prime, o sea, se llaman horarios prime después de 9 de la mañana a 2, 3 de la tarde, porque la persona no se desvió para poder llegar a su vuelo. Claro, no madrugaste, no tuviste la logística. Y esos tienen que ver dos razones, ¿no? El vuelo prime es alguien que tiene una posición directiva o tiene un ingreso más alto y que decide poder tomar ese vuelo. Y los vuelos muy de madrugada son vuelos muy económicos, por lo tanto tienes otro segmento de mercado. Generalmente lo utilizas por una clase más... Vamos a llamarlo específicamente porque tienes que moverte, ¿no? Claro. Trasladarte. Y el vuelo de la mañana sí es un poquito más complejo,
porque el vuelo de la mañana sí puede ser por trabajo y por también ese tema de costo. Entonces, tienes que entenderlo también de esa forma. Y vas cruzando datos, como cualquier análisis Exacto. de data. O sea, no es Sí. una fuente de información, digamos, o una línea de análisis, sino vas cruzando para Sí, sacar tus la conclusiones. realidad hasta hemos platicado con la gente del aeropuerto y te explican muchas cosas que nosotros no teníamos ni idea de la compañía, o sea, de magnitudes que a veces no entiendes, pero a veces creemos que el gobierno no tiene datos. Están muy cañones. O sea, todo está medido. Todo está medido. Todo, o sea, todo. Digo, y te iba yo a decir ahorita, perdón. No, y hasta INEGI, o sea, yo me iba a ir a INEGI. Hoy INEGI, Sí. por más de lo que digan, tiene el 90% actualizado año con año todos los negocios que se crean. Entonces tú puedes mapear qué negocios se crean en cada parte de la ciudad, ya en una plataforma INEGI completamente gratuita. Entonces, te digo, los datos están, simplemente hay que saber utilizarlos Y buscarlos, Sí, yo pienso. exacto. Yo creo que soy muy malo para buscar cosas en internet, muy, muy malo. Y Sí. no te hablo de datos de INEGI, te hablo de cualquier cosa, de un Sí. vuelo, cualquier cosa, ¿no? Pero sí entiendo que se trata mucho de que si no tienes el conocimiento y el entendimiento, puede estar enfrente de ti la información, pero no la vas a entender, no la vas a poder analizar o no la vas a poder mirar desde este ángulo, porque insisto, quizá el tema de las aerolíneas allá está, o de la creación de nuevos negocios allá está, o no, Y no pero solo- también hay la institución que se dedica a ver todos los créditos bancarios, publica todos los que se firman en la ciudad. Todos, ¿no? Entonces también está ahí, o sea, sabes que hay un nivel y te dice el origen de todos los que compran. O sea, Ahí te digo, tienes no tengo que inventar yo. O sea, me dicen, oye, ¿dónde inventaste eso? Pues, brother, no lo inventé eso. Simplemente, después de Sé mucho tiempo, sé buscar. ya sabemos dónde está la información. Oye, Correcto. es difícil. A veces sí, y a veces no fluctúa. No hay información que cambie año con año, que eso sería lo ideal, o cada 6 meses. Hay información que cambia cada 2, 3 años, ¿no? Que dependemos de otras instituciones. Hagan el esfuerzo y después tú entrar a Puede analizar. Sí. y generar tu propia data es una opción. O sea, Sí. real, Sí. encuestas, ¿qué ¿Tú tipo de qué- metodología pudieses plantear? Tú hoy siendo un broker, o sea, tú teniendo la factibilidad de poder acceder a muchos proyectos, esa base de datos que puedes generar de todos los proyectos que tengas en cartera, Sin duda. es de entrada la primera opción y te das cuenta. Después, tener a alguien simplemente que se ponga a analizar qué unidades se desplazaron de un mes a mes, o sea, de verdad poner a alguien a decir, estas unidades, y te das cuenta, se fueron puras de una recámara de 2 millones de pesos. ¿Qué chingado está pasando? Se acabó el mercado de las 2 recámaras. De las dos. Ajá, entonces ya ahí empieza a generar un factor. Por ejemplo, nosotros hoy nos hemos dado cuenta que el mercado de arriba de 3 millones de pesos se ha estancado completamente en departamentos. Pero las casas hoy han regresado prácticamente hace 2 años las casas, si no eran menos de 2 millones, en una zona muy... las Américas, Cauquel, con cada Difícilmente se movían. Y ahorita esas casas de 3.5, 4, 5 hasta 6 se están empezando a volver a desplazar porque no quieres vivir en un depa. Y dicen, me están vendiendo el mismo depa no, prefiero mi casa, mis 350 metros, mis 400 metros. Y no importa que hoy me vaya a Cholula o a Cauquel, no a Cauquel, a Concal, ¿no? Por decirte un lugar. Esos han empezado a agarrar otra vez fuerza. O sea, veíamos que se habían desplazado, no sé, 50 en un año. El año pasado, prácticamente el último mes, cerraron todo lo que no habían cerrado en el 2023 y dices, oye, ¿qué pasó? Pero se notó la contracción total de las unidades de departamentos de recámaras de 3 millones y medio, de 4 millones, y fue así, desapareció. Y qué difícil, ¿no? Luego, hacer planeaciones, ¿no? A mí me toca un poquito... Sí, hacer el malo. Exacto, ¿no? No, o sea, el brujo más bien, ya ¿no? tenemos la información. Sí, un poco a tener una bola de cristal, ¿no? Porque, oye, se están desplazando los departamentos de una recámara, por decirte cualquier cosa. Entonces, típicamente el desarrollador dice, vamos a hacer departamentos de una recámara, ¿no? Y ya lo que planteo siempre es que es muy importante entender que una cosa es lo que está pasando hoy y muchas veces el estudio de mercado te dice lo que está pasando hoy, sí. ¿no? Y lo que como desarrollador deberíamos de saber, ¿no? Yo desde lo comercial es
qué va a pasar cuando tú estés listo para vender, ¿no? ¿Qué deberíamos de plantear hacer para este momento a futuro? Que el presente es el data fundamental para analizar. ¿Sabes qué pasa? ¿Y sabes qué error cometemos los consultores? Y me incluyo, es que hablamos del presente, pero dentro de nuestros análisis nunca le explicamos al cliente que lo que estamos analizando es para el siguiente año. Es para 12 meses. O hay consultores que se han metido a este desmadre aprendiendo desde mercadotecnia. Digo, voy a aprovechar y no voy a alargarme mucho mi back. Mi back vengo de una empresa que desarrollaba de las más grandes a nivel local. Después me voy a otra que se volvió a nivel regional. Después me voy a un family office de judíos comprando a nivel nacional. Ahí me toca entender toda la parte de dinero y contratar a otras empresas consultoras a nivel nacional e internacional. Entonces, cuando tienes ese back de desarrollo inmobiliario, entiendes que todo lo que programas lo estás proyectando a un año. Claro. Y el consultor que no te está diciendo eso, discúlpame, no sé quién trajiste, ¿me explico? Es correcto. Entonces, ¿qué pasa? O sea, llegando al punto es, ¿dónde encuentras ese futuro? En tus inventarios. En tus inventarios está el futuro. Te das cuenta que le falta muchísimo por desplazar y que le falta poco por desplazar. ¿Contra quién sí voy a competir en 6 meses? ¿Contra quién no voy a competir en 6 meses? Correcto. Y ahí se encuentran los gaps realmente. Si hay un tipo de unidad que se está desplazando dentro de ese gap, que ya se está acabando porque nadie se quiere meter, o porque es muy chiquito, porque es muy caro, porque es mucho margen, porque está muy grande, realmente ahí están los gaps. Y la gente les cuesta ver porque... Pero ese güey está vendiendo un chingo y él hizo muy chingo. Cabrón, tú también puedes, o sea, tranquilo. Claro. O sea, yo digo, cuando planteas, y era un poquito como contextualizar esto, cuando planteas que proyectas, digamos, de aquí a 12 meses, es entender que quizá este análisis que se puede hacer tiene una vigencia de 12 meses, y más allá de eso, volvemos a la época de volados y a ver cómo sopla el viento, ¿no? Un poco... quizá plantearte qué piensas, Cristian, quizá entender cómo es tu lectura de esto. Para mí hacemos este análisis, de nuevo con este ejemplo, determinamos que hoy el segmento de departamentos de 2 habitaciones en 2 millones de pesos es un océano azul porque no hay, ¿no? Exacto. Entonces, bueno, me voy a meter a hacer esto, yo tengo una tierra... Y digamos que pudiera funcionar, y empieza el grillito y van a decir, oye, si tienes una tierra que pudiera funcionar, quizá no es la tierra adecuada para hacer departamento de 2 habitaciones. Entendiendo lo que tú mencionabas, de una de las cosas fundamentales es la vocación de la tierra, ¿no? Sí. Oye, tengo un terreno súper barato en Cauquel para hacer, y digo, Cauquel no es que sea barato, ¿no? Por mencionar otro ejemplo, pero para hacer departamentos de 2 habitaciones, probablemente no necesariamente es la zona, o más claro todavía, en Yaxcucul, que es esta zona que para mí va a continuar de Concal y ya está en ese inter, tengo una tierra que me costó $1,000 el metro cuadrado, ya urbanizado, y voy a hacer una torre de departamentos. Sí, pero se va a absorber porque tu comparativa, digamos, que te está diciendo que hay un océano azul en esto, pero en una serie de contextos definidos, en cierto tipo de zona, con cierto tipo de características. Generalmente lo primero que tienes que entender es que cada producto va para gente diferente y lo consume gente diferente. Cuando das la solución de un departamento es porque la tierra ya es muy limitada y te pide poder densificar esa tierra para que gente pueda vivir mejor y mayor conectada, y que tenga esa característica de que puede estar mucho mejor conectada, que pueda tener una mejor calidad de vida, es decir, que pueda resolver su vida de una forma más integral. En una ciudad como Mérida, un departamento tendrías que estar en una zona donde podías tener el Oxxo en 2 esquinas, tener la avenida, el centro comercial, bla, bla, en una zona muy corta. En una ciudad como Guadalajara, a lo mejor, vamos a llamarla en Mérida en 10 minutos. En Guadalajara, en una ciudad de 30 minutos. En Ciudad de México, en una ciudad de 1 hora, ¿no? Pero tu entorno tiene que solucionar ese problema para generar un departamento. ¿Y por qué se empezaron a generar los departamentos? Por esa solución. Primero, dar la calidad de vida a las personas, y 2, la tierra empezó a ser un valor tan alto que para poder costear ese valor de negocio tenías que densificarlo. Entonces, por eso muchas veces no nos hace sentido algunos proyectos en Temozón. No todos, algunos, ¿no? Claro. O sea, dices, esto no tiene sentido. Tienes tierra todavía asequible, pero ya empiezas a hablar con el hambre del desarrollador, con el margen, con muchas cosas, ¿no?
es un poquito, también quise entender porque Y ahí también es políticas públicas, porque no, si no nos limitan, tú date. Sí, no, pero igual, o sea, digo, 100%, ¿no? También hay un tema normativo y hay un tema que se empieza a dar, donde compras la tierra hoy para hacer algo y mañana resulta que ya no va de la mano del plan de desarrollo, de la mancha urbana, ¿no? Pero vuelvo a esta premisa donde pareciera que hacer departamentos sí es una buena idea, porque está en la zona adecuada, pero en este proceso de decir, voy a contratar a Cristian me ayuda con esto, voy a contratar a Iván me ayuda a validar esto. Aquí ya pasaron 2 o 3 meses de chamba, de que se detonó esta idea, ¿no? Oye, pues sí, va, los depas, sí. Cristian dice que sí hay la absorción. Iván dice que también hace buen sentido. Tropicaliza el depa aquí y aquí y aquí. Hay que cuidar los precios que más o menos, basándonos en la información que ya se generó, está perfecto. Y empiezas a trabajar levantamiento de capital, esquemáticos arquitectónicos, materiales de venta, tramitologías. Y en otros 3, 4 meses estás planteando salir a la venta. Sí, totalmente. Ya pasaron 7 meses de que se detecta esta oportunidad. Y si fuera en un proceso de estos 12 meses, que no necesariamente son los 7, entonces siempre hay un gap de riesgo, siempre hay un gap de traslape, porque totalmente ¿qué crees? Cambio del mercado. No, totalmente de acuerdo. Resulta que mientras Cristian e Iván estuvieron trabajando con este desarrollador, 10 desarrolladores más estuvieron pensando hacer algo similar, mejor, peor, pero algo similar que va rebosando un poco la oferta. Y generalmente pasa, y es muy frecuente. Generalmente nosotros decimos que un proyecto inmobiliario tiene que cumplir con 6 criterios para que pueda obtener el éxito, ¿no? Eso es sacado de la manga. Nosotros sí hemos metodología que hemos nosotros visto, ¿no? Pero o sea, de acuerdo al éxito de los proyectos. El primero, para nosotros, tiene que ser un producto afable. Oye, puto, ¿por qué afable? Porque, cabrón, no me importa que al desarrollador le guste. Tiene que ser el gusto del mercado o del público, ¿no? O sea, oye, ¿y con qué le da el gusto? A lo mejor amenidades, conceptos, recámaras. O sea, ahí puede ser muy amplio. Pero hoy para nosotros se nos volvió fundamental, que antes era como que uno de los puntos y a ver si se puede, si el arquitecto lo cumple o no lo cumple, no hay pedo, ya vemos, ¿no? ¿Cómo sorteamos? Tienes que tener un producto moldeable. Ok. Moldeable es como modulable, o sea, como... Total, o sea, en todos esos aspectos. El de uno le vuelves 2 habitaciones. Totalmente, o sea, que el producto te permita, de acuerdo al mercado vaya avanzando, ir modificando. Y tú mismo te puedes ir a dar cuenta y puedes ir sorteando eso. Oye, está bien cabrón, está bien... No mames, güey, se puede. Hay arquitectos que lo han logrado y se puede. Porque tú mismo puedes darte cuenta que puedes dejar dinero o no en el camino. Es decir, oye, cabrón, las de uno no van y no sé qué pasó, que todas las de dos están vendiendo. Pégalas. Porque los módulos constructivos están hechos. Son pisos, o sea, en departamentos te da las ventajas, son pisos. Y en las casas también, porque son zapatas que puedes ir agregando cosas. 100%. Entonces... Para nosotros el punto 2 se volvió hoy crucial. Tiene que ser modulable tu proyecto, correcto, modificable. Tienes que ser... Los que estamos en construcción, yo soy ingeniero civil, al final somos cuadrados, pero aprendes a madrazos, y disculpa el barato, y a putazos, así que tienes que ser flexible. Sin duda. Entonces, hoy una característica gigantesca tiene que ser esa flexibilidad, ¿no? Para nosotros el otro tiene que ser el entorno. Y no solo el entorno de ubicación. La ubicación tiene que ser buena, sí, pero tu proyecto tiene que ser ciudad, o sea, tiene que generar, enaltecer el entorno. Realmente tienes que ayudar a ese entorno a que, por desgracia, nuestras políticas son complejas, pero si tú puedes sumar y darle esa calle, que hagas comunidad, hay desarrollos que sí lo logran y puedas generar que ese producto sea una comunidad, tienes otro check que vas a ayudar que el producto ya es moldeable, ya es afable, ya vas en el camino adecuado, ¿no? Eso es valor. Entonces, de ahí prácticamente... No me dejes picado. Cuéntame los 6 para que... Bueno, me voy a echar todos ya, ¿no? Sí, por favor. Es carnita esto. Sí, para entenderlo, realmente creo que más allá de con esa transparencia que lo compartes como una, digamos, como un criterio propio, sí, no deja de ser algo que está muy fundamentado. Los tres factores que ya estás compartiendo, para mí son... Claramente, sí, son indicadores que tenemos que revisar constantemente, ¿no? No, otro.
Dentro de un proyecto hay grandes expertices en juego, ¿no? Aquí le llamamos la experiencia. Pero no le llamamos a la experiencia del desarrollador, no le llamamos la experiencia al usuario final. Es que hoy en un proyecto inmobiliario hay grandes jugadores. Puedo estar yo involucrado, puede estar cualquier otra empresa involucrada, puede estar tú, pero hay un arquitecto, hay un financiero, hay un diseñador de interiores, hay un equipo de marketing, y toda experiencia de todo lo que traen en el pasado, de todo lo que ha pasado, es la experiencia, el aprendizaje que tienes que insertar dentro del proyecto. Si tú no le haces caso a tu equipo y no le enseñas que toda esa experiencia del inicio A al inicio en Z le muestras ese producto y lo agregas dentro del producto, tu producto va a tronar. Porque no hay la comunicación ni de marketing ni de construcción y todos están dispersos. Claro. Entonces, ¿qué generalmente pasas? Y te hago seguro que nos ha pasado a todos, es llegar a un proyecto y que el ingeniero que está construyendo, que tiene que entregar la casa en 2 semanas, no tiene una puta idea de que tiene que entregar la casa en semanas porque nadie está involucrado en quién la va a entregar. No entiendes cómo no hay comunicación en ese producto. Y 2, si conectas al arquitecto con el de marketing y el de ventas y le explica el por qué el producto que hizo tiene esas características y se lo logra entender el vendedor, se lo va a poder explicar a tu cliente. Correcto. ¿Y qué va a pasar? Vas a vender mucho más, ¿no? Oye, entonces, toda esa experiencia tiene que ir en ese punto, ¿no? Para mí algo que he mencionado mucho y también allá me invitaron a dar algunos módulos en el diplomado que organizó la Universidad Marista para desarrolladores inmobiliarios. Sí, supe. Era tratar de concientizar de todos estos roles que mencionas. Sí. Y que si bien no recomiendo el multitask, o sea, no recomiendo que Cristian sea consultor y como eres ingeniero, además eres el constructor, ¿no? Sí. Y como tienes el family office o el acceso a entonces eres el financiero y eres el desarrollador. Entonces, juegas 4 roles y tu factor riesgo se triplica simplemente por la ceguera de taller que vas a tener, ¿no? Ante la falta de tener, no por falta de capacidad, sino por el enfoque que requiere cada uno de estos roles, ¿no? Sí, realmente ahí es donde te digo que está la experiencia, que prácticamente es la integración. Sí. O sea, esa integración tiene que ser... Que para mí muchas veces la integración es la gran habilidad del desarrollador, ¿no? Sí, el desarrollador es esta persona que tiene que coordinar a el financiero con la construcción, con el diseño arquitectónico, con la planeación comercial, con la planeación original de análisis de data, de creación de... ¿no? Entonces, por eso es tan complejo desarrollar, amigo. Y luego pareciera que no. Yo creo que 2024 fue un año que nos abofeteó a todos diciendo, oye, pensaron que era fácil. Dense cuenta que no. Creo que cada vez que escuchan un podcast mío digo lo mismo. Desarrollar es un monstruo a 1000 cabezas. Y el que no lo entienda como eso, de que son miles de actividades entrelazándose y que cada uno tiene que ser especialista en su rubro. El comercializador, el de marketing, el constructor. O sea, entiendo que hay grandes empresas que son constructoras desarrolladoras y que el principal propósito era generar producto para poder construir. Pero hoy ya no puede ser simplemente esa compañía que solo genera productos inmobiliarios y sales a vender y dices, le pongo el 30% de margen. Correcto. Pues estás perdiendo mucha lana y tienes muchos temas encima, ¿no? Sin duda. Sí. O estás quebrando y no te has dado cuenta, ¿no? A medio camino te vas a dar cuenta del problemón en el que estás metido, ¿no? Sí, totalmente. Oye, entonces... Llevamos 4. Proyecto afable, un proyecto modulable, un entorno pensando en que se sume a la ciudad, que sume al contexto, la experiencia de los involucrados. Segmentación. O sea, ahí no me tengo que meter mucho, pero prácticamente si ya entendiste que dónde está el entorno de tu proyecto y tu producto, tienes que tener una segmentación muy clara. No puedes mezclar mercados dentro de un mismo producto. Es decir, correcto. Generalmente está pasando y hoy está pasando y lo ves cada día, con tal de exprimir el último centímetro, metro cuadrado vendible para que llegue a la correa financiera y te da el 50% de margen. Estoy exagerando, ¿no? pero sí. Mete un producto de 30 y uno de 90. No conviven, no son el mismo segmento. ¿A quién le voy a dirigir la publicidad? ¿A este o al otro? Y el que está acá no quiere convivir con este. 100%. Hay que cortar los productos. Hay que cortar los productos a 2 tipos de unidades, 3 tipos de unidades. Hacer productos no de 200 unidades, de 30, 40. O sea, mitigar riesgos. O sea, aplastar. Oye, pero mi terreno da para hacer 50. Está bien, tranquilo, brother. Si son casas, ve de 10 en 10. Si son departamentos, ve de 20 en 20. Tranquilo. Claro, te va a ayudar a que
llegamos al último punto que es ciclo, ¿no? Correcto. A entender el ciclo, ¿no? A entender prácticamente el ciclo inmobiliario. Es decir, hoy un proyecto generalmente en Mérida estamos acostumbrados a que estuviera 4 o 5 años en el mercado vendiendo y no había pasado nada, seguía vendiendo. Hoy los ciclos de comercialización, tú has visto cómo se han recortado a 2 años. Un producto después de 2 años en el mercado, ese güey no ha vendido, ¿qué le pasó? Sí, no sé, ya está carísimo. Entonces, el timing hoy, a eso nos referimos con el ciclo, tenemos que entender el timing de esa ciudad. Correcto. O sea, el timing de la ciudad empieza a ser fundamental. Oye, siempre vamos a comparar Querétaro con Mérida porque son ciudades similares, que tienen el mismo nivel poblacional, el mismo socioeconómico. Ambas tienen un polo que las aguanta. Por ejemplo, Mérida está muy pegada a Riviera Maya en todo general, y Querétaro con el Bajío y con Ciudad de México, ¿no? Entonces, al final siempre estamos apalancados, como que agarrados de hermanitos, contexto, ¿no? Sí. Entonces, a Querétaro en la pandemia le fue muy mal, sí. Que su ciclo, que venían de 8 años, lo cerraron y lo reiniciaron, y hoy vienen en ese empiece nueva situación. En Mérida nos decían, no mames, estamos vendiendo más que nunca ahora, y lo medías y decías, güey, que esta madre no es pandemia, güey. ¿Qué está pasando? Hoy estamos saliendo 4 años después de pandemia y cayó o sea, está bajando el ritmo. No se ha caído, no se ha cerrado, no ha reventado ninguna burbuja, pero ha bajado. Claro. Entonces te das cuenta que hoy sí estamos en la parte final de los próximos, no quiero decir será la muerte, pero los 4 años que faltan, probablemente ya reiniciamos el ciclo. Entonces, correcto. ¿Qué tipo de productos vamos a generar en estos últimos ciclos? Entonces, el timing para generar productos de ultra hiper lujo, pues ya pasaron. Ya pasaron, claro. Oye, si tengo una supervisión, puede haber cosas que sí, ¿no? Y me vas a permitir unirlo al punto anterior, que es la segmentación específica, ¿no? O la segmentación como tal. Para hacer los comentarios, el primero para unirlo al tema del ciclo y de este timing, Cristian, es productos de nicho, ¿no? O sea, ¿qué tanto es un producto de nicho? Porque siento que se vuelve como un extremo el producto de nicho, ¿no? Y quiero hacer la aclaración como para, digamos, que la audiencia no se preste porque yo creo que hay ciertos productos de nicho que tendrían que ser analizados desde la óptica del suelo, de la huella, del tamaño, ¿no? No puedes hacer un producto de nicho de 80 unidades. Para mí sería una muy mala idea, sin duda, ¿no? Pero sí de un segmento específico. Puedes hacer un edificio probablemente de 80 unidades muy enfocado a un segmento, ¿no? No sé si da para familias hoy, me da la impresión de que no, pero típicamente para departamentos enfocado a una habitación, 2 modulables, versión low cost, versión no low cost, bueno, de repente pienso que tienes una probabilidad de éxito mucho mayor, ¿no? Totalmente. Y el otro comentario breve era que no dejo de ver estos proyectos donde 3 habitaciones y una habitación coexisten, y para mí son 2 segmentos completamente diferentes. Pero ahí yo le echo 100% de la culpa, no al arquitecto, al desarrollador. Exprimir el último metro cuadrado para que sea vendible y llegar al número del 30% de margen o al que sea de margen. Es que el arquitecto al final su chamba es hacer. Claro, es dibujar. Y como genera los espacios bien y cuida las orientaciones y, oye, pues yo quiero tantos de 3, ahorita le veo cómo le saco los de 3 y tengo que cuidar que el número de estacionamientos y tal. O sea, al final el arquitecto no necesariamente tendría que entender que en una óptica de mercado no coexisten. Quizá el arquitecto llega hasta cuidar la calidad de vida en términos de que los espacios sean dignos, eficiencias, pero no necesariamente cruzada, que clima. El vato que va a vivir en el depa, así con todos los estereotipos que siempre juega, ¿no? Sí. El vato que va a vivir en el depa de una recámara, que quiera hacer pachanga, que quiera tener una terraza, una cancha de pádel y un sport bar y una piscina para hacer fiestas y bajar y que en la esquina es el restaurante bueno, tal ¿no? cual, ¿no? Y poder chelear en la o sea, que implica no solo amenidades, que para mí es el primer gran hito a resolver cuando tienes estas diversidades de segmentos. ¿Qué amenidades vas a hacer? Porque todo esto que te acabo de plantear juega para un segmento, pero si tienes 3 habitaciones y típicamente va a ser para una familia y típicamente va a ser... Tienes que irte con otro. Las amenidades ya no juegan para allá, ¿no? ¿Dónde está el Kids Club? ¿Dónde está si quieres un salón social, ¿no?
Y la otra es algo que pocas veces escucho y comercialmente también me gustaría plantear que tenemos que ser más responsables en esto. El reglamento del condominio, güey. ¿Qué puedes hacer y qué no? Sí. ¿No? Porque entonces compras tú un depa. Lo que termina pasando es que son copy-paste de muchos otros proyectos, Claro, ¿no? güey. Pero imagínate que dicen que tú tienes perros, ¿no? Y yo vivo en un townhouse en Temozón. Mi vecina odia los perros. Yo compré esa casa, me toca la desgracia de molestarla mucho, güey. Claro. O sea, tengo una salchicha que... El que tenga una salchicha entenderá que es un perro que se cree grande, gigantesco, pero es una cosa que ladra como si fuera un bulldog francés, o sea, como si fuera un Doberman. Sí. Y tengo un perro mediano criollo. Entonces, al final, entiendes el nivel de... Mi salchicha hace un desmadre como si tuviera un labrador, güey. Correcto. Pero la realidad es que come así, hace todo así. Sí, todo chiquito. Sí. Pero imagínate, como dices, la problemática para esta señora, que en un townhouse, si es en una privada y hay un reglamento de condominio, tendría que haber estado estipulado, se permite mascotas o no se permite mascotas, ¿no? Si vives en una casa, en un fraccionamiento abierto, no tienes de otra, te toca un fiestero al lado, no puedes hacer nada. Pero si estás en un régimen de condominio y compraste tu casa, tu depa, tu townhouse, con la idea de vivir en paz y en armonía, y tus dos vecinos tienen el salchicha y el schnauzer o el chihuahua, que son los más ladradores, ¿no? Porque la anécdota es... Yo tengo, el enfrente tiene, el helado todo tiene, todo tiene. Ella no tiene, güey. O sea, porque sí fue una de las cosas que al final aceptan perros. Sí, es tu casa. Y tú, pues chingos. Bien. Sí. Que bueno, quizá también, ya nos clavamos mucho con esta historia particular, pero quizá el error también está en, oye, yo odio los perros, güey. ¿Permiten perros acá? Sí. Bueno, pues me voy a otro lugar. Yo creo que, o sea, retomar el punto es, super nichos están muriendo. O sea, si hoy me preguntas, super nichos están muriendo. Sí. Porque te acuerdas que lo que hablábamos al principio es, oye, nos vendieron estas ideas muy agringadas que sí funcionaron en algún momento, pero si no, tu mercado principal no es extranjero, pues con reservas. Nuestro mercado en México es de poder adquisitivo. Tengo tanto, puedo tanto. Correcto. Entonces, entendiendo eso, ya no hagas productos tan grandes porque de entrada tampoco funcionan, ¿no? O sea, lo que decías de 1 o 2 recámaras no funciona. Creo que hay nichos específicos. Si tienes un terrazo sobre Paseo Montejo, güey, que bueno, no te van a dejar. Bueno, la esquina atrás de Paseo Montejo, ¿no? La esquina atrás de Paseo. La tienes en Isigna, ¿no? Sobre que tienes ahí 5,000 metros. Oye, yo haría departamentos de 200 metros cuadrados y probablemente sean para americanos o para de Ciudad de México que les gusta ese entorno. Correcto. Pero estamos hablando de un super nicho y no vas a hacer más de 30 departamentos porque si no vas a tronar, bro. Y tienes que entender que este proyecto que va a ser de super luz, como describes me hace sentido, también va a tener una absorción diferente a la que tiene típicamente un proyecto de depas de una habitación en Temozón, ¿no? Mucho más enfocado a un segmento inversionista. Que mucho que les digo, o sea, oye, tú quieres desarrollar, ¿vas a aguantar vender 2 hoy? No, sí, yo puedo vender más, güey, está bien, di que vas a vender más. Solo te quiero decir que solo el 7-8% de los que están en esta lista vienen arriba de ese porcentaje. ¿Por qué? O porque le meten una cantidad insólita a marketing de publicidad, porque tienen una maquinaria ya muy aceitada de ventas, incluyendo marketing tradicional, digital, todo. Sus alianzas con brokers nacionales, extranjeros. Estrategia a nivel nacional e internacional. Sí, o sea, y le dices, güey, ¿tienes esa capacidad? No, ok. Entonces, brother, vámonos a las cosas que puedes. A la realidad, claro. Y tú aguantas este proceso de tus 50 unidades de 2 al mes, no mames, me va a reventar, porque el banco me presta 38, 46. Entonces, cabrón, vámonos más petit. Mitigamos riesgos, mitad del terreno, fase 1, claro. Fase 2. Visualízalo como algo modular quizás, sí. ¿No? O sea, plantea unas amenidades centrales que puedan dar servicio a ambos en algún punto. También empieza a ser un factor las amenidades. Hace 3, 4, 5 años vivimos de la ameniditis. Creo que hasta la fecha, ¿no? Seguimos teniendo sigue. Oye, ¿cuánto es la cuota de mantenimiento? Que tampoco lo preguntamos porque estamos con la emoción de la compra. Correcto. 7,000 pesos, tómala. Sí, tú... ¿Cómo que 7,000 pesos? Pero si yo quiero rentar
Ajá, pero si yo lo quiero rentar y es que tú me prometiste el 8% de retorno. Y he escuchado hasta 12, ¿eh? O sea, y dices, brother, ¿cómo sacaste? ¿Dónde sacaron ese número? A lo mejor el 6 y vamos bien, todos felices. Claro. En 15 años todos salimos. Si compras en la lista 0 y compraste muy bien y tal. O fuiste un ángel inversionista. Para mí le pegas a un 8, o sea, en un escenario muy positivo, Cristian, a un 8, muy positivo. Lo demás es publicidad engañosa 100%. Entonces, no hay manera. Ahí es donde dices, ya no hagamos tantas amenidades. Oye, las que se necesitan. Oye, es que en media indispensable calor, ¿no? Pues, a la verga. Indispensable un espacio multivalente porque tenemos visitas. Va. 4 o 5. Que la cuota de mantenimiento sea controlable. Porque empieza a ser un factor de ni tu utilidad, ni la persona la puede rentar. Conozco proyectos que su cuota de mantenimiento es de 7, 8 mil pesos, que tienen la mitad de su lista de personas que han comprado, que porque no las viven por inversión o por eso en morosidad, de más de 6 meses. Y perpetuamente va a estar allá. Sí. O sea, hasta que tenga la necesidad de ponerse al día, güey, porque si no, ¿qué? ¿No? Es un tema, el tema de la cuota por muchos motivos. Y también la amenidad, o sea, súper rápido, la amenidad no solo tiene que ser físico y tangible. Hay amenidades que también son servicios que la gente necesita. Claro. Entonces, ahí el costo es mucho menor. Entonces, también podemos llegar a la gente de otra forma. O sea, pero, pues bueno, o sea, es regresando. 100%, ¿no? Y pienso que se volvió una moda el tema de las amenidades de alguna manera. O sea, siento que hay proyectos que incluso no deberían de tener amenidades. Punto. No le hagas, ¿no? ¿Para qué? No se requiere. O hay un proyecto que esté sobre una avenida secundaria, en segunda fila, cerca de una avenida principal, que tengas el Oxxo a 2 calles y tengas todos los restaurantes. ¿Qué le quieres meter? Gimnasio, ¿para qué lo tiene en la esquina? Oye, pues dale más cajones, a lo mejor eso sí necesita, ¿no? Claro, ¿no? Oye, vas a enfocar el segmento a gente que cuida mucho su calidad de vida y su salud y el wellness y tal. Bueno, construye un concepto con respecto a esto. No caigas en un super nicho, ¿no? O sea, no vuelvas a... tienes que entrar con ropa deportiva todos los días, ¿no? Pero, no. Oye, deja un par de espacios destinados a este estilo de vida. Hoy el super nicho está destinado a destinos de playa. Chablé, o sea, a todo lo que tenga que ver con un tema mucho más turístico, porque el costo es impagable y tiene que venir de un pool y de una recuperación muy a largo plazo. Entonces, pues, eso es lo que tenemos que entender. O sea, también no podemos meter a 1000 cosas, pero hoy creo que el super nicho tiene que ir prácticamente a mercados más recreativos y menos de por vida, ¿no? No me acuerdo si cuando te fui yo a ver a tu podcast lo comentábamos, ¿no? De estas experiencias que tuve yo con un producto de nicho, no sé si súper nicho, pero sí de nicho, enfocado a, digamos que, no un senior living, pero sí a un double income no kids o a empty nesters típicamente, ¿no? Que de alguna manera pienso que no funcionó, ¿no? Y estaba muy bien desarrollado el concepto y el edificio, y eran los departamentos ubicados, bien ubicados y tal. Y pienso que hay este proyecto también, que ahí sí es senior living con cuidados y tal, que no funcionó, que tampoco está jalando al 100, ¿no? Y lo veo, Cristian, como un gran océano azul, porque no hay, y porque si tú vas a Josefina Montes, como gran lugar, ¿no? Tuve la oportunidad de hace muchos años de trabajar en un grupo muy grande. Hicimos ese análisis en Mérida y hablamos con grandes franquicias de Estados Unidos y el por qué no nos daban los números, no del o sea, es que cuando hablamos... no de costeo, sino de tu proyección de tampoco, venta. O sea, hay que entender... Últimamente tú sabes que me he metido mucho temas de salud, hospitales, show, ¿no? Una vez entendiendo eso, el desarrollador inmobiliario no entiende la parte médica y la operación de día a día de este tipo de lugares. Son dos cosas que funcionan completamente diferentes. La caja de zapatos, para llamarlo de una forma, que es los bloques, es un negocio, y es un negocio inmobiliario, que ese se puede vender y se puede fraccionar, que ese sí jala, porque hay saciedad de buscar rentas y retornos.
El negocio que no da es la operación. Claro. Es el tener a la gente. Porque un lugar de esos en Ciudad de México paga entre 20 y 30 mil pesos de la atención de una persona que no necesita ser asistido. Es decir, sí, claro, que se puede por sí solo, que solo tiene que dar sus medicamentos, que come, consume, ríe, bla, y juega ahí. Una persona que tiene que ser atendida lo duplica prácticamente. Entonces, el poder adquisitivo y la ubicación que tenemos, por desgracia, que está tan desconectada del centro del país, de los sueldos y de la gente de ese nivel socioeconómico, pues lo que tú quieres es poder ir a visitar a tu ser querido. Y el poder adquisitivo de la persona de media promedio de un alto perfil pagaría lo que pagan en Josefina, a lo mejor 10 mil pesos, ¿no? 12 mil pesos. Hoy la parte de operación no te da el negocio realmente. Claro. Ahí es donde empiezan los temas complejos. Y los montos de estos nuevos lugares están incluso por arriba de los 40. Sí, sí. ¿No? O sea, y sí creo que está muy enfocada a un nicho. Yo creo que es un proyecto muy interesante. Pero, yo siempre digo que antes de que quieras hacer algo, voltea a ver otra industria, porque probablemente ya lo habían probado. Sí, no. Y nosotros generalmente estamos tan cercanos a la parte hotelera, si te das cuenta. Sí. Hay hoteles que están enfocados a no niños. Hay hoteles enfocados a niños. Entonces ellos ya probaron todo lo que nosotros queremos probar. Y ver cuáles sí tienen éxito y cuáles no tienen, ¿no? Al final siguen teniendo muchísimo éxito sobresaliente, estúpidamente, los de niños, ¿no? Los familiares, pues no te queda de otra porque tienes una familia grande y ahí tienes que generar un producto que pueda ser asequible. Ahí lo comparo con una casa tradicional. Lo comparo con un producto que muy pocos han sacado de una privada que está enfocada en muchas amenidades para infantiles. Sí. Pero también, si haces este tipo de productos, sabes que tu casa tiene un tiempo de vida limitado de 10, 15 años. Correcto. Entonces, el hotel todo incluido familiar, lo puedes ver como la casa tradicional de 2 o 3 recámaras que vas a vivir hasta donde se pueda, ¿no? Todo el tiempo, mientras no te aburras, quieras y puedas cambiar. Exacto. Y ya el hotel de solo adultos lo puedes asemejar a un nido vacío cuando ya se fueron de su casa y están buscando un departamento donde todo sea tranquilidad, magia y una atención de comodidad. Exacto. Entonces, si te das cuenta, ya lo analizaron esos brothers. Nosotros, ¿por qué no los volteamos a ver, no? Sí, no. Oye, los fractionals, otra cosa que estamos importando de esos mercados, pero al final sí funciona, ya se probó. Pero si no, tú no segmentas, si no estructuras, si no generas los productos adecuados, ahí es donde está realmente los... Yo creo que ahí está y tenga pinches en hacer en algún lugar que a lo mejor no es, ¿no? Sin duda. O un tipo de producto que no pega para esto, o el mix de alguna manera. Sí, ¿no? totalmente. De tener unas partes. Oye, amigo, me gustaría plantearte un poco el mercado, ¿no? O sea, hablar un poquito más del mercado. Creo que ya lo estuvimos ahí manoseando un poco con todo lo que ya conversamos, pero ¿cómo ves tú el mercado inmobiliario específicamente? Me gustaría que hablemos de Mérida y después me gustaría entender si tienes una óptica de todo Yucatán. Ok, sí. ¿No? ¿Te parece que hablemos primero de Mérida como tal? Creo que Mérida viene, siempre que hablamos de ciclos inmobiliarios, es como una curva que sube y baja, ¿no? Sí, Mérida está en esta parte de los últimos 4 años del final de un proyecto, de un ciclo inmobiliario. Eso no significa que sea malo, al contrario, significa que se van a vender los mejores productos, ¿no? Y que espero que un mejor 2024, porque al final creo que el 2024 empezó muy bien. Y con todo el tema político, social y los cambios que se generan incertidumbre y eso siempre pega. O sea, estadísticamente lo ves y siempre históricamente así es. Hay, ¿no? Creo que no tampoco viene un pico de subida importante, pero sí creo que se mantiene lo último que ha subido y va a haber una variación en ventas de un 5 a un 10%, pero no veo un pico de regresar a lo que se vendió en 2022, por ejemplo, ¿no? O sea, siempre es el hito ahorita que nos estamos saliendo de esas macro bonanzas. Así, en 2022 probablemente como ese punto, no se va a generar en eso. Creo que siguen existiendo grandes oportunidades en el mercado. Creo que hoy sí hay mercados que sí están emergentes y sí tienen oportunidades. Y hasta el mismo que siempre estamos chingando, por lo menos yo siempre le hago tirando a Temozón, hay cosas en Temozón que probablemente sean muy buenas, ¿no? 100%. Primero, Mérida sigue garantizando la tranquilidad, ¿no? Eso sigue siendo el factor. Sigamos teniendo precios competitivos, no tan competitivos, pero competitivos a un mercado nivel nacional, por lo menos. O Riviera Maya, siguen siendo un precio atractivo, ¿no? Sí. Tenemos una ciudad que está muy bien conectada.
ya no simplemente hablando de calles, sino vuelos y todo lo que conlleva a este hub. La parte marítima, que puede volverse, ¿no? Servicios. Puta, antes no teníamos una plaza, hoy teníamos para tirar para arriba, ¿no? Sí. O sea, también tu calidad de vida ha cambiado, restaurantes, o sea, lifestyle, todo ya empieza a ser una ciudad mucho más vibrante, ¿no? Pero por desgracia ya no llega al mercado AAA que queremos vender la casa que es de 7, 8 millones y desplazarla de una manera óptima. Hoy creo que es el resurgimiento un poquito que habíamos dejado de ver las casas y volteamos a ver y ya, puta, ahí vienen otra vez las casas, ¿no? Sobre todo estas de 2.5 a 4 millones empieza a ser, hay un handicap, sobre todo esta zona de Concal. Yo ya no creo, pero está Sitpatch pegado, toda esta esfera que tienen, ¿no? No está de más que diga que lo de Citia, las Américas y que van a seguir reventando y van a seguir vendiendo los héroes, por lo menos, porque ese es el mayor número de migración que hay, ¿no? Creo que la mayor oportunidad se encuentra todavía dentro de la ciudad. Hoy hay mucha tierra todavía dentro de la ciudad. No solo se lo digo a la gente, sino a los desarrolladores. Dejen de volverse locos. Hay mucha tierra dentro de la ciudad para poder hacer productos que de verdad sean atractivos, para buscar esta densificación, para buscar este producto que pueda representar una mejor comercialización, ¿no? Los precios sí dan. O sea, decir, si en Ciudad de México da, te juro que da, ¿no? Sí. O sea, pero ¿tú crees que la población económica, o sea, porque yo sí lo he cuestionado, creo que todo es muy particular, o sea, creo que hay que analizarlo de manera muy particular. Creo que hay tierra hacia adentro o hay huellas aprovechables, quizá propiedades de tamaños como eran antiguamente, ¿no? Sí. Que son muy aprovechables y que están en un precio razonable, porque la mayoría pienso que no está en un precio razonable a la hora de vender, sí. Pero la otra minoría, digamos, sí te encuentras propiedades todavía hoy que hacen sentido para desarrollar y tal. No sé si la mezcla de costo de tierra con alza de materiales, alza de mano de obra y todos estos factores inflacionarios que estuvimos padeciendo y no inflacionarios dan hoy. No me he echado una corrida como tal, o sea, no he hecho yo como una proforma puntualmente de algún proyecto. Pero como dices, tan estoy seguro que pudiera dar, como también estoy seguro que no es el grueso, o sea, que no es... No, digamos totalmente. Que el común denominador, vamos a regresar hacia adentro de la ciudad a hacer esto. Creo que hay que ser muy selectivo. Hay que tener mucho... también tiene que ver con política. O sea, nunca quieres meterte en ese tema, pero tiene que haber políticas públicas que nos dejen ayudar a esta densificación y a mejorar estos usos y costumbres que tenemos que no tenemos sistemas de drenaje, cosas que no ayudan. Juegan. Entonces, al final... Sí, estoy 100% de acuerdo que son casos específicos, pero al final creo que el compromiso del desarrollador tiene que cambiar un poquito más a hacer productos mucho más asequibles. Hoy lo voy no voy a decir el nombre, pero literal está con un amigo platicando y me dice, oye, hay un proyecto en Zona Country, se llama Tal, están haciendo mini depas. Le digo, suena interesante porque están haciendo varios, pero alrededor de la universidad y tal. Este no está tan cerca, pero no sé qué. Pero su precio por metro cuadrado es su producto es de 3 niveles, su precio por metro cuadrado es 47,000 pesos. Y le dije, brother, aquí es donde está toda la incongruencia. Te cuesta construirlo un tercio. La tierra te está costando, tú sabes los precios, o todos tenemos una posibilidad de los precios. Te está costando 6% del valor real del proyecto, porque no creo que llegue al 10%, por lo que estás significando, ¿no? ¿Cuánto le quiero? O sea, bro, está bien que sea negocio, y yo soy de los que soy financiero y que sea negocio, pero tampoco le partas la madre al mercado, o sea, tampoco exprimas al mercado, ¿no? O sea, por lo menos entiende que pudieses premiar mucho más el tiempo de absorción desde un enfoque financiero, la vuelta a tu capital o el capital que tendrás que invertir por poder vender, por poder tener un producto muy deseable si tu margen lo acortas un poquitito, ¿no? Yo he hecho últimamente muchas corridas financieras porque me ha tocado. Este brother estaba jugándole a Dios. O sea, y su producto ya está lanzado, ya desplazó producto y ya vendió esas unidades pequeñas. Pero también nuestra cultura del asesor al que le ayudamos al que compre, yo no había forma de que yo como un asesor, o si me dedicara a esto, decirle a este güey, compra por el precio por el metro cuadrado. Correcto. O sea, decirle,
güey, vamos a ver a 5 desarrolladores más que tienen una ubicación un poquito mejor. Y son 80 metros, güey, no 36 de los que te están dando por el mismo precio, ¿no? O sea, era... Sin duda. O sea, sí. Y existe esa tendencia muy clara, ¿no? Donde pareciera jugar con el ticket total. Por bajar el ticket. Me dicen, oye, ¿qué segmento es? Es que por ticket tiene que ser un segmento medio, cabrón. Pero la realidad es que te están reventando un el metro cuadrado es triple A, güey, sí. Claro. Y te están entregando acabados de... Pues vamos a llamarle, no por vitropiso, sino porcelámicos, claro. ¿No? O sea, para entregar eso. Hoy de la mano de esas tendencias, Cristian, de reducir espacios y jugar con el ticket final, también está el financiamiento, ¿no? Sí. Entonces, te doy 3 años para que me vayas pagando el 20% del proyecto. Entonces, pues, oye, vuelvo, ¿no? Ya dejo de ver características, costo por metro cuadrado. Ya estoy pensando que voy a pagar 5,000 varos mensuales y que sí puedo, ¿no? Sí, sí. Entonces, ahí está el éxito de las ventas. Y para mí es parte de coincidir, lo he dicho muchas veces, de estar llegando a esta punta más alta del ciclo, ¿no? De esta cresta para luego empezar un valle y luego nuevamente, ¿no? Como un proceso natural de consolidación del mercado y de filtro, ¿no? Porque si alguien se sale con una de esas hoy, tendría que estar en las últimas, ¿no? Va a ser de las cosas que van a estar reventando en términos de que, oye, lo compré carísimo al final, oye, me está dejando un retorno en renta del 2% porque, chinga, no lo puedo rentar en más. Te juro que no quería tocar ese tema, pero hace poco me pidieron escribir sobre ese tema. Y lo tengo fresco porque va a salir para un periódico, ¿no? ¿Por qué dejamos de desplazar la cantidad que desplazamos? Nuestro mercado es sumamente especulativo y eso todo el mundo lo tenemos muy claro. Siempre lo hemos planteado. Le partimos la madre al inversionista. Y me dicen, no, ¿cómo crees? Sí. O sea, yo en un análisis de datos me doy cuenta. Ocupación de los departamentos, 15-20%. Tiempo de traslado de su reinversión, es decir, revender lo que le prometiste que iba a revender, 1 año, si bien le va. Para revender. Revender una unidad que compró hace 3. Sí. 18 meses promedio. Pasar una unidad... Y ni siquiera se vendió. En publicación te puedo decir. Correcto. O sea, en publicación, porque no puedo medir si se vendió o no, porque no tengo el dato si lo escrito o no. Pero en publicación, en mercado abierto, pasó promedio eso. Oye, pero no es cierto. Sí, nosotros le vendíamos mucho al mercado nacional. Quería buscar su rentita, venir 6 meses y que lo demás dejara, su Airbnb. O sea, el tener muchas propiedades y vivir de mis rentas. Porque eso nos han enseñado en toda la vida como mexicano el famoso negocio de viudas, o aunque se escuche feo, pero ese negocio de tú vas a cobrar y no te preocupes, solo vive tu vida, ¿no? Entonces tú vas a una torre de departamentos en zona norte y la torre entregada 100%, 3 luces. Y le preguntas, oye, ¿y los que 3 luces en cuánto rentaron? No, es que ya me dijeron que lo podían rentar en 15, pero lo estoy rentando en 12 porque ya no me daba. Sí, entonces ¿qué estaba pasando? Que la persona estaba en un inicio comprando, vendiendo, entonces el mercado estaba activo. Claro. Y tú recuperaste tu inversión y te dejaba volver a entrar y salir a este juego. Y nuestro mercado prácticamente en un porcentaje muy alto, que estamos hablando que no pasa en otros lados, que es un 30%, se dedicaba a eso, ¿no? Y hoy esa persona no te está teniendo esa recuperación de su lana al ritmo que la tenía antes. Entonces eso está jugando un factor que la gente no les gusta decirlo, pero pues tú pasas las calles y puedes... Sí. Fíjate que yo en la parte de la renta, de la ocupación de la renta, sí creo que es... Y los precios volvieron a la locura, ¿no? Digamos que muy, muy por debajo de lo que típicamente se dice, pero también veo muchas particularidades, ¿no? O sea, también veo edificios que son un éxito, que están con cola de espera, güey, de verdad, ¿no? O sea, sí, hoy quisieras a San Ángelo. Súper lleno, ajá, claro, güey, ¿dónde, no? ¿Y cuánto te costó San Ángelo y cuánto vale hoy? Y quizá algo no tan, voy a llamar icónico de alguna manera para la ciudad como San Ángelo, por la ubicación, por lo que fue como ese primer tipo de edificios. Pero, ¿qué podrá ser, güey? O sea, no sé, el que está sobre el de Nua, no sé. O sea, para mí es plantear que si bien no hay un 100% de ocupación,
si escoges bien al final, yo sí sigo, a título personal, Iván, yo sí sigo pensando que es un buen negocio. Totalmente. Comprar un buen departamento. La diferencia es, ya no es para entrar y salir. O sea, ya es para quedarte. También es eso. ¿No? Y me refiero que ese 30%, estoy quitando todo ese 30% que estás diciendo, que está prácticamente bien ubicado, bien conectado, correcto, sí, con buenos servicios, buenas amenidades, a lo mejor, pero realmente ese bajón que ves es comparable con lo que se ha dejado de vender. Claro. Entonces, analizando todo el mercado, 100% estoy completamente de acuerdo contigo, ¿no? Quizás me salgo yo de este gran panorama para poder de nuevo, como con la tierra, ser selectivo y decir, espérame, no, acá sí pudieras tener negocio, pero también, Cristian, vuelvo al expertise, güey. O sea, también ya requiere, ya no es en cualquier lugar, haz así, tira una semilla y va a crecer un árbol. No, güey, ya tienes que poder saber exactamente en dónde hacerlo, por qué hacerlo, cómo comprar, en qué precio hace sentido comprar para poder tener una buena inversión. Y yo creo que es parte de la madurez del mercado de nuevo, ¿sabes? Parte de entender que seguirán habiendo oportunidades eternamente en esta bendición que tenemos de ciudad, güey, eternamente. Sí, ahora, a veces nunca volteamos a ver el sur, pero el sur está creciendo mucho, tiene servicios. Hay un centro comercial que a lo mejor nadie sabe, pero que se llama ahí Plaza Culhuacán, que está full de ocupación, con un flujo. En la zona, ajá, sí. Y dicen, ¿cómo alguien sí volteó a ver y se analizó cosas que 100%. No hay? Y probablemente en esa zona siga creciendo, y interés social ahí va por allí. O sea, la verdad es que sí, concuerdo que sí hay oportunidades y sigue siendo un mercado que sí te deja hacer cosas. O sea, no se va a ir para la chingada, como mucha gente dice. No. O sea, digo, esa historia también siempre lo digo, la burbuja y la madre. O sea, güey, desde hace 15 años, 20 años estoy escuchando la misma historia. Yo no creo que sea la situación. Nada más, sí, como siempre, debería de haber sido. Nada más ser selectivos. O sea, realmente analizar y entender que comprar una propiedad implica un proceso de análisis, cabrón, ¿no? O sea, realmente un proceso de analizar y de escoger bien. No, y como te digo, aplaudo cada día el esfuerzo que hacen, y todo, sobre todo en la asociación de profesional. O sea, que no sea disculpen la palabra, pero que no sea un pinche hobby, güey. O sea, que neta sea una profesión en la que se enaltezca y entiendan que es la consecuencia de los ahorros de alguien que busca su futuro en esa propiedad, ¿no? 100%. Bueno, y entrando a Mérida, pues yo creo que sí hay. Y hay puntos específicos donde hay un semáforo rojo que puede decir esa parte de temozón, que no terminas de entender si es bueno o malo. O sea, tienes que hacer mucho análisis de precios y de mercado. Pero cruzas carretera Progreso, sitiado, todo es verde, todo es bondad, todo es bonanza de que tienes oportunidades de comprar tierra a precios más asequibles, con diseños y casas muy comparables de este lado, pero a un 30% de costo menor, que sí puede ser todavía muy atractivo en ese abanico, ¿no? Sí. O sea, tienes todavía ese factor. Y te sigues pegando casi hasta el poniente antes de llegar a Cauquel. Todo ese abanico tiene vivienda atractiva para un negocio económico medio alto. O sea, sí hay. O sea, sí hay todavía esa franja de que puedes comprar y que dices, oye, pues está bien, ¿no? Y si te vuelves loco, hay spots dentro del mismo Francisco Montejo, Chuburná, ahí que dices, ¿dónde está? Son productos que están atractivos, que están ahí. 100%. Y Montes de Amén, Monte Carlo, todos los montes hasta La Maya, creo que todavía hay hubs dentro que pueden ser muy atractivos. Y específicamente casas de estas que buscas una vivienda mucho más residencial. Ese abanico de Cholul a Concal, prácticamente ese abanico ahí, no le quiero poner como muchos le llaman diamante, lo que sea, no me gusta. Sí. Pero esa zona es muy buena. Y para comprar tierra especulativa, le diste el clavo, está Yaxcucul, está Tixcutunto, esa avenida, o sea, todo esto que viene. Claro, o sea, la verdad es que sigue habiendo toda esa parte especulativa. Yo creo que lo que se vuelve más difícil es la unidad de departamentos en unas zonas no tan densas, y ese es mi punto, ¿no? Yo pienso que de lo principal que ha cambiado en ese sentido de las oportunidades es el tiempo, ¿no? Sí. O sea, ya querer entrar al negocio inmobiliario cortoplacista que se dio, güey. Tú compras una reventa y salías. Y fue súper rentable, claro. Yo llegué a hacer movimientos donde tenía más de 100% de retorno porque justo metí 100 y saqué 300, ¿no? En menos de un año. Sí, porque jugué con enganches y porque, ¿no?
o sea, es una utopía y una ingenuidad pensar que eso es el negocio inmobiliario. Ese es un negocio, ¿no? Eso fue un oportunismo que se generó y que se dio y aprovechémoslo y no lo juega. Sí. Pero no es el negocio inmobiliario. El negocio inmobiliario es a largo plazo, es tranquilo. A largo plazo es, oye, buscas flujo con rentas, sí. Oye, buscas una revalorización y un contexto más patrimonial de activos, sí. Oye, buscas jugar como inversionista. También hay gente que te recibe capital, ¿no? Sí, y que puede ser a corto plazo, en un año, pero tu retorno entonces va a ser del 15 al 20 si te fue bien. Hay muchos que te dan el precio cero por comprar ahorita y te esperas tu año y medio y te dicen, oye, pues ahí está la casa, el departamento. Te le ganaste un madrazo, pero porque fuiste el loquito que empezó al principio. Metió, claro. Sí. Y ya hablando de Yucatán, creo que es indiscutible no hablar de Valladolid, ¿no? O sea, es imposible no tocar nuestro hub en el oriente del estado que va a ser el que detone esto fuerte. No sé si te ha tocado ir, pero vas y es una ciudad sumamente abundante, restaurantes, lugares para comer, turísticamente está muy fuerte, muchos proyectos inmobiliarios vienen alrededor. Sabroso. La conectividad es sumamente interesante, sobre todo porque puedes estar en una hora Cancún, en 40 minutos en Playa del Carmen, en 30 minutos en Tulum, o sea, y es la ciudad que tiende a ser ciudad dentro de una zona donde no hay ciudad, ¿no? Sí. Entonces, probablemente ahí sí son las oportunidades que veíamos hace unos años en Mérida, ¿no? Que ya no es tan asequible como probablemente hace 3 años. Sí, hace totalmente. 3 años era una locura quizá lo que podías hacer con poco dinero, ¿no? Sí. Hoy, comparado con el resto del estado, o por lo menos con Mérida, ¿no? Sí. Con todas las bondades que tiene, sin duda creo que es de lo más asequible. Yo estoy igual con un ojito bien puesto en Valladolid. Sí. Hay muchas cosas bien interesantes viniendo. Digo, ahí está Izamal, pero creo que Izamal un poco más lento, más difícil, no tan vivo. Yo creo que creo que ahí es el punto de crecimiento, Valladolid es el... Tenía yo la conversación la semana pasada, ¿no? De Valladolid, Izamal, ¿no? Y creo que Izamal tiene muchísimas bondades, fue el primer pueblo mágico, el convento, tiene muchas cosas. Pero Valladolid y Izamal en esteroides, güey, o sea... que no hay forma, te quieres quedar, güey. O sea, y esa sensación de te quieres quedar, pernoctar, consumir. Tiene la parte como de cultura que tiene Izamal, de pueblito mágico. Tiene la parte quizá gastronómica, y creo que es darle mucho a Izamal con todo el respeto y cariño que puedo tener. A un lugar. Versión Valladolid que tiene, güey, ¿no? O sea, pero... Y los cenotes, güey. Y la logística que tiene, ¿no? O sea, el punto medular... Y como dices, servicios, la infraestructura que servicios, tiene hoy. O sea, hoy tienes la mezcalería, la galería de arte, de ropa, de piezas únicas. El hotel de Sutuk que tiene esto, que no sé qué, para desayunar aquí, para comer allí. Restaurante italiano si quieres, de triple, o sea, pero italiano, o sea, bien puesto. Oye, y salió en esta conversación el tema de y seguimos esperando Xibalba, ¿no? Que sí va, ¿eh? No, o sea, sí va. O sea, todo el mundo sabe que sí va, simplemente ahí están terminando de arreglar las cosas que se arañaron. Correcto. Pero va, a eso iba, ¿no? O sea, pero Xibalba cuando venga esto. Pero hay grupos muy grandes hoteleros que están ya metidos dentro del mismo Valladolid, con pocas habitaciones probando el mercado. ¿Qué tal? Que ejemplo, a mí me tocó ver una muy grande que solo metió 4 habitaciones, pero en un lugar que dices a nivel chablé para que entienda la gente. Sí. Entonces, que la noche está, creo que en promedio, creo que estaba en $400 o algo así. Échale. Todo de noviembre a ahorita no hay una habitación, claro que son muy pocas, pero entendiendo que si se está pagando hay un mercado. Pero no es un lugar de gran turismo, o sea, las pocas habitaciones es lo que va, digamos, ¿no? Entonces no deja de ser un muestreo, un indicador. No, la verdad es que Valladolid tiene todos los indicadores para apoyo económico de gobierno, tanto local, o sea, municipal, estatal, federal. Las 3 líneas le están poniendo con todo. Conectividad, hoy la verdad es que funciona o no funciona como debe ser. Me sorprendió, Cristian, perdón, solo...
el periférico que ya tiene. Ya Ah, tiene sí. un periférico. Que Valladolid. estaba pensado que Ey, antes, sí. que funciona. Sí. Digo, son 2 carriles, pero que funciona perfectamente bien como nuestro periférico aquí en Mérida para totalmente. desahogar, para llegar de un lugar a otro de la ciudad en 2 Sí, de hecho, segundos. tú sales del periférico y tomas carretera a Cobá. ¿A Cobá? Y ya no, y antes decían, ¿cómo que tiene un periférico? Sí, tiene un periférico. Sí, tiene planeado. periférico. Es una locura. Y como te decía, tiene toda esa infraestructura, empresarios invirtiendo, sabemos tú y yo que venden muchos proyectos allí, Sí, no. de grupos muy grandes tratando de invertir. Yo creo que, sí, de hecho, este grupo que hace muchas casas de interés va a empezar a hacer... Está ya coqueteando por No, ahí. ya va a empezar a hacer. ¿Ya? Va a empezar a hacer una cantidad como de 500 casas. O sea, Wow. estamos hablando de que si hay vivienda de interés medio, Va a va. crecer, sí o sí. o sea, va, ¿no? O sea, y lo entiendes, ¿no? Creo que en Yucatán tenemos otros polos, pero no tan significativos hoy como Valladolid y como Sí, sin duda. Para Eh, mí, fuera de Mérida. Sí, porque realmente todo lo demás está muy a Digo, expensas apegados. a Y la ciudad. costa quizá, ¿no? Pero la costa también pienso que está pasando muchos retos en términos de... De competitividad, ¿no? Y de reglamentación también. Infraestructura y tal. Pienso que no se ha logrado desarrollar ningún otro puerto adicional a Progreso Chicxulub, ¿no? Y también Chicxulub, para lo que es históricamente, pienso que su infraestructura ha sido bastante limitada. Pero sobre todo, a mí hoy la costa me preocupa mucho con los términos Servicios. regulatorios y la tramitología, que son los permisos. O sea, A mí es un factor, pero me preocupa mucho querer competir con mercados muy maduros. Ese es bien, sí. ese Digo, es mi mayor... los precios y eso. O sea, con todo el respeto, tenemos un porcentaje mayor de productos de 9 millones, 12 millones en la costa. Que entiendo el valor de nuestra costa. Yo crecí aquí, lo entiendo perfecto. Lo que representa para nosotros el verano, lo que representa para nosotros las Semanas Santas, los fines de semana de estar ahí. Pero si yo lo hago como un mercado de inversión o como un mercado de cabeza fría, tengo un Miami que me ofrece mejores condiciones o una Riviera Maya. Es ¿no? donde la infraestructura te hace falta, Sí. porque al final, digo, entiendo Pero creo que- entiendo tu analogía, porque en montos de inversión te da para comparar dónde quieres ir. Y con Miami, metas todas muy similares. Riviera, ¿eh? sí, o sea, sí. ni siquiera estoy diciendo que, oye, en Yucatán me vas a dar 3 recámaras y en Miami voy a dar con una recámara. No, sí, a lo sí mejor- es muy competitivo. O sea, es quizá... Pero que tenemos de las playas más hermosas y que tenemos productos, solo Eso creo. les pido que, bro, no todos somos high-end, ¿no? Aterricemos, Claro. Y entender que para mí hace falta infraestructura. O sea, de alguna manera... Si tienes una carretera que te lleva a Telchac, una sola que conecta todo. Y tienes una propiedad de muchos millones de pesos, porque la que me digas, ¿no? O sea, el departamentito que te cuesta 5, el departamento que te cuesta 15, o la casa que te cuesta 25, 30. Sales y no hay nada. Claro, güey, ¿no? Y el Oxxo es tu mejor opción. A 10 kilómetros. Y- Excepto que estés de Chicxulub. Empieza a ver en Sí. esos sitios de temporada alta todo lo que quieras prácticamente. Sí, y me da mucho gusto ver que ya no solo en temporada alta, sino a lo largo del año hay ciertos comercios que se han logrado mantener. También creo que es muy Sí, positivo. Pero tendría que haber mucha más infraestructura, porque creo que es un buen polo para que ya no todo se concentre, sobre todo con la logística que tenemos con Mérida, ¿no? O sea, esta franja Progreso Telchac, por lo menos, bueno, Chelem, Telchac, Sí, que yo creo que- ya llega San Crisanto ahora, ¿no? es correcto, ya está pegado, sí, tal cual. Y digo, y solo porque Chavi Howe Sí, ya- no se ha detonado tanto Sí. porque está muy restringido el Sí, por desarrollo. Por el mangler, ¿no? Por el mangler. Pero también ya está pegadito. Amigo, pues me gustaría ir cerrando esta muy amena charla. Otra vez me siento limitado y creo que pudimos haber seguido platicando rato. muchas cosas más, pero bueno, plantearte una última pregunta, un último planteamiento de la mano de la misión que tenemos aquí en Mayaquín, que es generar riqueza para todas y para todos. Me gustaría preguntarte a manera de recomendación, a manera de generar un poquito de riqueza para la audiencia, alguna recomendación desde tu expertise y enfocado al sector inmobiliario que pudieras compartirnos. Que estamos en el sector más benevolente que hay en todos los mercados de inversión. A lo mejor en el que pagas tu mensualidad y se va indexado, pues es muy benevolente, pero este es el que te permite entender muchas cosas de lo que pasa en tu ciudad. Creo que lo primero que tienes que entender es que
es una inversión sumamente rentable y sumamente segura y que genera patrimonio que muchas otras no generan, ¿no? Entonces, si cuidas esa propiedad a mediano plazo o a largo plazo, puede ser tan rentable tan a corto y tener retornos infinitos porque se pueden ir en generaciones, que cosas que a veces no suceden. Pero ahora hay que ser muy analistas y muy inteligentes, ¿no? O sea, pasar prácticamente al proyecto que vas a invertir, que como decíamos, creo que sí hay oportunidades. Creo que si hoy se acercan contigo hay 50 opciones muy buenas para invertir, o sea, no 10, o sea, no creo que haya ese limitante. A lo mejor hay 200 productos en el mercado, pero de esos 200 a lo mejor de verdad 70 sí están bien planeados y tienen bien, buena estructura, ¿no? Pero analizar fríamente cómo están constituidos los proyectos legalmente, quién está detrás de ese proyecto. Hoy si te da la cara y te quiere enseñar sus papeles, porque antes era un mito que te enseñaban los papeles, oye, pero hoy sí tienes el derecho de preguntar licencias, tiempos, procesos. O sea, sí, si están abiertos a eso, creo que estás en buenas manos, ¿no? Y dos, que entiendas que el producto donde estás tenga un futuro a mediano plazo. Si lo quieres poner en inversión, que en un muy largo plazo estés. Oye, si tienes un poquito de dudas o X o Y, a lo mejor no es, pero es un producto que puedas ver que hoy lo puedas comprar a un precio menor y que tenga indicativos que puedas entender de que sabes que por aquí viene esto, sabes que por ahí viene lo otro y pueda generar ese mejor entorno a la ciudad. Esa plusvalía la tienes garantizada de que se va a ir, ¿no? Y un tip es, entra temprano, ¿no? Entra temprano. Con esta recomendación legalmente estructurado del proyecto, entender quién está detrás, que sea una empresa responsable y que tengas un asesor que te va a cuidar de ti, de tus intereses, entra lo más temprano que puedas. ¿Por qué? Porque ahí está el hándicap de sacar una utilidad muy grande o una utilidad mediana, ¿no? El timing, como en muchas otras cosas de la vida, es todo, ¿no? Sí. Te agradezco, amigo. Ya está mi cabeza girando para seguir con la conversación, pero No. vamos terminando. Te agradezco mucho la plática, Cristian, el compartir tan transparentemente todo, que creo que es algo que te caracteriza como consultor, sí, y como ser humano, probablemente. Así que agradecerte. No, al contrario, a ti la invitación y pues, a toda tu audiencia y a todos los que te escuchan, sobre todo a todos los asesores que están en tu línea ahí. La realidad es que yo soy un aliado más y siempre se los digo. O sea, a veces mi forma de expresar las cosas son muy transparentes y que suenan alarmistas, pero no es el mensaje. El alarmismo es, oye, ponte las pilas. ¿Qué viene, güey? ¿Qué vamos a hacer para mejorar este mercado, no? Porque si no hay este mercado, no como yo y no comes tú, no come nadie, ¿no? Entonces, al final, lo que nos gusta es que también hagamos una mejor ciudad. Yo creo que algo que siempre les digo a todos es, si todos hagamos una mejor ciudad, creo que no se nos va a acabar nunca, vamos a tener mejores cosas, ¿no? Y de entrada, te agradezco mucho a ti la oportunidad de poder platicar con toda la gente, ¿no? Un gusto, gracias. Y para terminar, creo que la palabra favorita aquí es la sostenibilidad, ¿no? Sí. Y depende de eso para tener una buena ciudad, depende de eso para tener un mercado sano, para tener seguridad, para tener crecimiento, todo, ¿no? Sí. Y que sigamos siendo esa sociedad sostenible, chismosa que somos, porque si no, en eso se rompe todo lo que hemos creado, ¿no? Amigo, muchas gracias. No, al contrario. Listo. Saludos a todos. Saludos.